Entre las muchas experiencias que tengo de distintas ocasiones y encuentros con ministerios internacionales, fui invitado una vez para estar presente en la selección de misioneros de una organización misionera muy grande que tiene misioneros en distintos lugares del mundo. El presidente de la misión se sentó en la mesa, los candidatos estaban ahí todos y él tomaba las carpetas de cada uno y los llamaba para una conversación con él. Les dijo a todos: el currículum vitae lo tengo aquí, de modo que sé cómo habéis sido convertidos, dónde estudiasteis, en fin, todos los datos habidos y por haber, pero me falta uno. ¿Cómo es tu relación con tu esposa? Y aquello me impactó mucho. Le preguntaba: ¿tu esposa está de acuerdo contigo en el ministerio? Sí. Y dijo él: bueno, yo me entrevistaré después con vuestras esposas. Tenía algo muy claro: no puedes servir como matrimonio en la obra si no estás siendo ejemplo para los demás en relación con tu matrimonio y con tu vida. Uno de los problemas más graves que estamos confrontando en Europa y en España también es el gran número de pastores en iglesias con problemas matrimoniales. Y cuando Pablo habla de características de líder, menciona siempre dos cosas: que sea marido de una mujer y que tenga a sus hijos en sujeción, es decir, que haya una buena relación familiar. Yo pregunto: ¿por qué? ¿Qué tiene que ver esto con el liderazgo? La enorme importancia es que tú vas a conducir la iglesia en una misión específica, que es testimonio. La iglesia está llamada para ser testigo de Cristo. La iglesia está llamada para crecer en el interior y alcanzar a otros en el exterior. La idea de que la iglesia abre sus puertas para que los de afuera, como llamamos, vengan a oír el evangelio, no está en la Biblia. La Biblia dice: id, buscadlos donde están. Y Cristo lo hacía. A veces queremos grabar o cuidar o tapar nuestra conciencia evangelística diciendo: bueno, el tiempo es malo. Oigo a veces colegas, compañeros míos de ministerio en España que cuando tienen que dar un reportaje en algún lado a donde van, lo primero que dicen: España es un país muy difícil. La pregunta que yo siempre es esta: ¿qué país no es difícil para el evangelio? No, hay otros que No. El mensaje de la cruz es locura a los que se pierden, ¿sí o no? Sí. ¿En todo el mundo? En todo el mundo. El gran asunto es que cuando la iglesia y el liderazgo está en la línea de Dios, Dios hace su obra y salva gente. En medio de las grandes dificultades que hay en España y en Europa en general, de pueblos nada católicos, nada protestantes, nada religiosos, esa es una historia. La sociedad europea y la sociedad española es una sociedad secularizada, absoluta. No quieren saber nada de religión. En medio de esos problemas, yo tengo una convicción que estoy viendo cumplida. Jehová, en medio de ti, poderoso, Él salvará. Para que eso se produzca, tú tienes que pagar un precio alto. Porque tienes que tomar la decisión de no agradar a los hombres, sino a Dios. Tienes que tomar la decisión de vivir conforme a la Biblia, según lo que Dios dice, no según lo que tú quieres que diga. Una de las bendiciones más grandes que estamos teniendo en nuestra iglesia desde hace unos 4 años acá es la conversión de personas.
la presencia de gente de afuera todos los domingos. Una juventud fuerte. Bautismos en donde se bautizan 52 personas. Puntos de testimonio que comienzan una célula y son iglesia. No es nada nuestro. Yo quiero que entendáis esto. No, ¿qué iglesia? ¿Cómo funciona? No. Es Dios que hace la obra, ¿entiendes? Cuando tú te paras con el liderazgo de la iglesia y dices, alto en el camino de la tradición, de la forma y del sistema, terminó. Vamos a colocar la iglesia en las manos de Dios y nuestras vidas también. Y Dios funciona. ¿Por qué lo dijo? Y Dios edifica su iglesia. ¿Por qué lo dijo? No tienes que preocuparte. Las cosas van a ir así. Pero una de las características de la iglesia es el testimonio. Decía antes, si es introducción o no están, aún no estoy en el primer punto. Porque como sé que después hay comida, podemos decretar oración y ayuno y ya está todo arreglado. Una de las cosas importantes tiene que ver con la familia en el ámbito evangélico y en el ámbito del liderazgo. Estamos atravesando una crisis familiar impresionante en toda Europa, con leyes permisivas, liberales, yo no digo ni siquiera liberales, leyes que no son leyes. Una de las cosas que ha desaparecido en el registro civil español es el término marido-mujer, no hay. Ahora hay cónyuge A y cónyuge B, porque pueden ser dos hombres o dos mujeres que se casan. En el registro civil ya no hay padre y madre, hay progenitor A y progenitor B, porque hay dos hombres que pueden adoptar un niño o dos mujeres que pueden hacerlo. En medio de este mare magnum impresionante, Pablo dice, la única forma de que el mundo entienda cómo Cristo se relaciona con la iglesia es viendo al marido cristiano, cómo se relaciona con su mujer. Y la única forma de que la gente entienda cuál es la relación de la iglesia con Cristo es viendo a la mujer cristiana relacionarse con su marido. Es el final de la epístola a los Efesios, ¿entendéis? Y cuando Pedro escribe una carta, y estoy tomando un escrito de Pedro, porque Cristo dijo a Pedro, apacienta, pastorea mi rebaño. Cuando Pedro escribe la carta primera, cuyo tema es la gracia, ¿qué es la gracia? ¿Cómo funciona la gracia? La vida en la gracia, habla de la vida en la gracia en el matrimonio. Y ahora sí que estoy ya en el primer punto. De manera que tres cosas quiero mencionar con vosotros. Primeramente, la enseñanza, recordando qué es el matrimonio, la relación familiar. En segundo lugar, las demandas para el matrimonio. Y en tercer lugar, mi responsabilidad. Los líderes presentes van a decir, nosotros creímos que era un seminario de liderazgo. Pues es. Porque quiero deciros que no hay líder que sea un verdadero líder que no tenga que ocuparse específicamente de su relación personal con su esposa y con sus hijos. Abro la Biblia, carta primera de Pedro, capítulo 3, versículos 1 al 7. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Hermanitas mías, 6 versículos para vosotras.
Maridos, uno solo para nosotros. Claro, Pedro es un hombre que estaba viviendo, un apóstol, pero es un hombre que estaba viviendo con dos mujeres. De modo que tenía a la suegra y tenía a la mujer, por tanto escribe largo a las mujeres, ¿verdad? Pablo no, Pablo al revés. 4 o 5 versículos para hombres y 1,5 para mujeres. Bueno, no importa lo que. Lo importante es que dice al final, para que vuestras oraciones no tengan obstáculo. No hay posibilidad de liderar una iglesia en oración si hay obstáculo a la oración. ¿Entiendes esto? Por tanto, lo primero que yo quiero recordaros es que la advertencia es para el matrimonio, no para el marido solo, no para la mujer sola, sino para los dos. De ahí que tenemos que recuperar el concepto de matrimonio y de hogar. Solamente un par de palabras. En primer lugar, el concepto hogar. Hogar viene del latín, focaren, lugar donde se hace fuego, donde se ponen los leños, la estufa del invierno. En la casa de mi abuelo había una estufa de leña. Cuando venía el frío, que hace bastante, cuando venía el frío, el abuelo tenía la leña cortada allí, guardada en el almacén, y ponía unos leños y el fuego se encendía y allí estábamos muy bien todos alrededor de la estufa y de pronto decía el abuelo, bueno, ya es hora de acostarse y nos íbamos a dormir. Y el abuelo recogía toda la brasa de la estufa y le ponía encima ceniza y nos íbamos a la cama. Al otro día bajaba temprano el abuelo y decía, qué frío hace aquí hoy. Y metía un palito fino en medio de la ceniza y soplaba un poco, fuego. Habían quedado las brasas encendidas durante toda la noche. ¿Por qué? Porque estaban juntas. De manera que no puedes mantener una estufa llena de leña ardiendo con los troncos separados. El primer concepto que tengo que tener es que hogar indica esencialmente lugar de calor, en donde cada uno comunica calor entrañable a los demás. Porque cuando hablamos de vida en el Espíritu, tenemos que entender que Pablo dice también, fervientes en Espíritu, hirviendo en el Espíritu. Luego el calor entrañable se comunica por cada uno de los miembros, de los distintos miembros, a toda la familia. En segundo lugar, tengo que entender el concepto familia. La palabra familia viene también del latín, famula. ¿Sabe lo que significa? Criada. De manera que lo que está diciéndome es que si el hogar es lugar de conjunción, de comunión para calor, la familia es lugar para servicio. De ahí que el apóstol Pablo, sorprendentemente, en un contexto social, paréntesis, no estudies nunca una epístola de Pablo sin el contexto social, porque no es un escrito para la iglesia de Sargento Cabral, de los problemas de Sargento Cabral del año 2012, sino que es una carta escrita para una iglesia del siglo I, que tengo verdades bíblicas que mantener permanentemente, La doctrina no se puede negociar, pero no entenderé ciertas cosas si no veo el entorno social que había entonces, ¿verdad? Y una de las cosas es que la mujer era muy de segundo nivel. Y de pronto Pablo y el marido, el jefe, aquí mando yo. Bueno, y Pablo dice, sometiéndoos unos a otros. ¿Cómo? Sí, los maridos a las mujeres, sí. Y las mujeres a los maridos también. Y los padres a los hijos, naturalmente. Sometiéndoos por una razón. Porque Cristo descendió a las partes más bajas de la tierra para hacer posible tu salvación y la mía. Por tanto, el privilegio de vida cristiana es el darte a otros y ayudar a los demás. Cuando tú juntas los conceptos que hay, encontrarás que el concepto de matrimonio tiene que expresar unidad, tiene que expresar convivencia, vida común, tiene que expresar... son consortes, no sé si esta palabra se utiliza en la Argentina o lo oísteis alguna vez,
Bueno, fulano de tal es... Bueno, no voy a utilizar términos de Argentina, porque el idioma en Argentina es muy especial, de modo que lo respeto mucho. Y ahora, desde que estoy casado con una argentina, estoy enseñándole castellano. Pero cuando se habla de la reina o del marido del príncipe, se llama princesa consorte. Es decir, están llevando la misma suerte. ¿Qué es lo que significa? Dentro del hogar, dentro del matrimonio, no hay dos caminos distintos. Hay un camino solo, consorte, y finalmente cónyuge. ¿Qué significa? Llevar el mismo yugo. El tren de la familia es arrastrado por el padre y por la madre, que llevan juntos la carga. Cuando hablamos de autoridad en la Biblia, y especialmente de autoridad de hombres y mujeres, solemos utilizar un texto de la carta primera a los Corintios. Me encanta ese versículo, porque satisface todas mis pretensiones. Quiero que sepáis que Cristo es cabeza de todo varón, y el varón cabeza de la mujer, y Dios cabeza de Cristo. De modo que tomamos el texto y lo establecemos nosotros como nos da la gana. Aunque Dios Cristo está al final, lo ponemos al principio. Dios, Cristo, hombre, mujer, ya está. De manera que el jefe es el hombre. Pero lo que está diciendo Pablo ahí en cuanto a cabeza es comunicación de vida. Cristo comunica vida a todos los hombres, porque en él estaba la vida. Y la vida de la mujer fue tomada ¿de quién? Del varón. Y la vida de la segunda persona divina procede ¿de quién? De la primera. Luego no hay jerarquía, hay comunicación de vida, que me lleva a algo mucho más grande. No soy el jefe de la tribu, soy el sostenedor espiritual de la esposa. ¿Te das cuenta la diferencia? Es una diferencia notable. Cuando Pablo habla de matrimonio, nunca habla de dos yos que se convierten en un nosotros, sino de dos yos que se convierten en otro yo. De modo que cuando un matrimonio se rompe, no estás quebrantando un nosotros para volver a un yo, estás destruyendo un yo. Y esto es muy importante, tenemos que entender todos estos conceptos a la luz de la Biblia. Ahora, ¿el matrimonio para Dios es honorable? Claro que sí, naturalmente, Él lo estableció como relación social. Y la carta a los Hebreos, capítulo 13 y versículo 4, dice, en cuanto a dignidad del matrimonio, dice que honorable es en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla. Y Pablo dice que hay doctrina diabólica que enseña que lo mejor es no casarse. Bueno, hay algunos que no se casan, yo creo que tienen el don de eso, poquitos. El pastor de juventud de nuestra iglesia es uno de ellos. De manera que va pasando los años y él debe tener una mira muy alta en cuanto a la mujer que no termina de casarse. Voy a pediros oración por él, a ver si de una vez se casa este hombre. Ahora, la dignidad para el matrimonio es que prohibir el matrimonio es pecado. Una cosa es que no te cases, otra cosa es que digas que la mejor forma es estar soltero. Ahora, ¿cuál es la institución divina para el matrimonio? Primeramente tienes que entender que Dios creó al hombre empezando por el varón. La idea teyardista de que Dios creó a un hombre que eran hombre y mujer al principio y que luego lo separó en dos, que era hombre por un lado y mujer por el otro, no está en la Biblia, esa es una herejía. Que Teilhard de Chardin, el paleontólogo más que teólogo, dijo para tratar de vincular la evolución, que estaba tomando una carta de naturaleza muy fuerte, con la Biblia. No vaya a ser que sea como Galileo, que dijo que la tierra, el sol es el centro y casi lo matan y después se demostró. Vamos a tratar de la evolución. No es verdad. Dios creó la humanidad comenzando por el varón. Y de pronto Dios se acerca al varón y le da una instrucción cuando aún no está creada la mujer. Y le dice, enseñoread, sojuzgad, dominad. ¿A quién? ¿A él o a ella? No, a los dos. Luego el gobierno de la parcela que Dios da, la da al hombre y a la mujer, no solamente al hombre. La da a los dos. Luego viene un día
yo digo un día, estoy expresando teología de idioma de casa, de modo que perdonadme los teólogos. Pero Dios se acerca un día al balcón del cielo y contempla, dice, vamos a ver la creación. Y dice, esto es fantástico. Es bueno en gran manera. Vamos a ver los árboles, qué bien, todo, fantástico. Pero de pronto dice, oye, mira, hay una cosa que no es buena. Y se encuentra con un hombre que camina solo en el huerto. Y dice, no es bueno que esté... Y toma una decisión divina. ¿Le haré la criada del huerto? Le haré ayuda idónea. ¿Tú sabes lo que significa ayuda idónea? Específicamente tiene que ver con un igual a ti, con el que tú puedas dialogar. Tú no puedes gobernar nada más que de dos maneras, democrática o dictatorialmente, no hay otra forma de gobierno. De manera que si hay uno solo, las decisiones las hace él, las ejecuta él y las cumple o las manda cumplir. Pero Dios dice, no es bueno, tienes que dialogar con alguien. Y claro, nos ha hecho una ayuda idónea que habla mucho. Ese concepto es fantástico. Adán se duerme, Dios lo duerme. ¿Para qué? Para que no le duela la costilla que le va a sacar. No, si no hay pecado no puede haber dolor. No, simplemente para eso es todo ese capítulo 1 y 2 de Génesis. Es un capítulo figurativo impresionante. Se cierra los ojos en estado imperfecto y abre los ojos en estado perfecto. Yo me imagino lo que pasaría con Adán cuando vio a Eva. Saltaría de donde estaba. Bien, bueno, fantástico. No se puede llamar de otra manera, no le pone nombre. Dice, se va a llamar varona. Es decir, un varón diferente, pero igual que yo, en todo el sentido de la palabra, igual que yo. Dios había traído los animales a Adán, Adán había ejercido su autoridad poniendo nombres, a la mujer no. Es un regalo de la gracia, Dios se la trae para que pueda dialogar. Lo que Dios hizo al darnos una mujer a los hombres, una esposa, es algo fantástico. Pero Dios nos da el complemento que necesitamos. El cerebro del hombre es muy distinto al cerebro de la mujer, aunque os parezca una tontería. Nosotros pensamos esquemáticamente. La mujer piensa globalmente. Para nosotros, mientras no se salga algo del esquema, no hay ninguna novedad. Para la mujer todas son novedades. De manera que tú puedes tener a un hombre trabajando en una empresa que produce un producto malísimo y está en la sección de reclamaciones. Tú sabes lo que pasa, ¿no? Todo el día llamándole a la gente y tratándolo no sé cómo. Y llega a su casa. Hola, hola, ¿qué tal? Bien. ¿Alguna novedad? Ninguna. Claro, ninguna novedad porque está dentro de su esquema. La novedad sería que el autobús matara a una viejecita, eso sí es una novedad, porque no está en el esquema. Y tú tienes, yo sí, yo tengo muchas novedades. Se me acabó el gas. Bueno, no es novedad, eso es normal. El gas se acaba. Y se me averió la nevera. Bueno, pues también se avería. Y no sé qué, y a último le digo, para un poco, por favor, para un poco. Lo que Dios está diciéndote es que te ha dado un elemento para que te haga reflexionar. Escúchalo. La mujer tiene un sexto sentido, que es el de la intuición, que nosotros no tenemos. Cuando tu esposa te diga, cuidado con esto, por lo menos medítalo bien. Ahora ya tenemos ahí al matrimonio, pero el matrimonio es una institución divina. De manera que el hombre recibe a la esposa como un regalo de Dios. Dios te da un regalo para que tú seas completo. Por tanto, Pedro, ¿qué dice? Tratando a la mujer como tal don, como digna de honor. De manera que tienes que tratarla como corresponde eso. Esto cuando tú tienes una figura de porcelana en tu casa muy cara, una colección de porcelana,
Normalmente esas colecciones de porcelana tienen un certificado, ¿verdad? Y ese certificado tiene siempre, aparte de los números de fábrica y no sé cuántas cosas más, tiene siempre un número, una barra y otro número. De modo que si tú tienes una figura que pone 3/2, sabes que de esa colección se hicieron solo 3 y tú tienes la número 2. Pero si tú lees una que ponga, por ejemplo, 20/18, es importante. Pero si tienes una que pone 3/2, muy importante. ¿Qué haces con esa figura? Yo tenía en mi casa una figura que nos habían regalado, una figura de porcelana, y cuando me decían, mira, tiene un poco de suciedad, hay que limpiarla. Yo tomaba la figura y iba despacito. Decía, ponme un trapo de lana, ahora agua tibia, champú del bueno, un cepillito, y cuando terminaba de lavarla, secador a distancia, y tal, y volvía a su sitio. Dios se acerca a ti y a mí esta mañana como líder de la iglesia y te dice, ¿has visto el certificado de garantía de tu esposa? 1/1. No hay otra. Tienes que tratarla como corresponde, porque no es tuya, es mía. Y cuando tú tratas a lo que es mío malamente, te vas a ver conmigo, porque yo estoy en la custodia del regalo que te hice. ¿Te das cuenta? Tú sigues adelante con el matrimonio y la Biblia entra en el concepto de pacto matrimonial. El pacto matrimonial es la expresión voluntaria de dos personas que deciden vivir conforme al propósito de Dios. El matrimonio no es para la iglesia evangélica, es para la sociedad. No te olvides de esto. Dos personas en la sociedad que no conocen a Dios, pero que deciden casarse y vivir conforme a lo que el matrimonio es, están en la voluntad de Dios. ¿Me estás siguiendo? Por tanto, Dios en la Biblia establece el matrimonio como un pacto sagrado. Claro, los evangélicos escapamos de ese término porque eso es sacramento. Mucho cuidado. Los evangélicos somos muy especiales. Somos el péndulo. ¿Estamos allá o estamos allá? En el medio de equilibrio hay muy poco. De manera que cuando hablamos predicamos sobre algo, Pablo, antes el rector del instituto, ofrecía predicadores. Yo voy a pedirle que venga un predicador del instituto a mi iglesia próximo domingo y que me tema la Virgen María. Os callasteis, lo he notado. Porque podemos predicar sobre Barrabás, pero sobre María, no. Porque alguien la puso donde no está, nosotros ni mencionamos de ella. ¿Podemos hablar del Espíritu Santo? Sí, técnicamente. Sus dones, su potencialidad, su inserción en el seno trinitario, todo perfecto. El Espíritu Santo no está para ser definido, está para ser vivido. ¿Entiendes esto? De manera que lo que tenemos que hacer nosotros es entender que el matrimonio es un juramento, sometido a juramento delante de Dios, y que Dios se va a colocar en favor de aquel que es inocente cuando el otro quebranta el juramento. La misión del matrimonio, ¿cuál es? Pues es la ayuda mutua. En esto no se escapa ninguno de los cónyuges. Cada uno tiene que ayudar al otro. La Biblia habla de que cuando dos caminan juntos, el uno ayuda al compañero. Esta es la relación matrimonial. Y por supuesto está también la misión de procreación, pero no es la primera, es la última cosa que Dios establece para el matrimonio. Primeramente ayuda mutua, relación mutua, y finalmente Dios le hace un regalo de bodas. Os voy a hacer un regalo, el don de la fertilidad. Ya está. Ahora adelante vosotros con esto. El matrimonio como pacto sagrado. Yo no sé si se predica mucho esto. Me parece que por lo menos no demasiado. ¿Y sabes por qué? Porque esto a veces afecta mucho al liderazgo de la Iglesia.
Entonces, cuando a mí no me gusta un tema, lo que tengo que hacer, ¿qué? No tocarlo. Ya lo tocarán otros. Y cuando lo tocan y a mí no me gusta y te preguntan, ¿qué tal? ¿Qué te pareció el sermón? Bueno, estuvo bien, pero exageró un poco. Claro, naturalmente, porque nos ha tocado en aquello que no nos gusta. Ahora llegamos a las demandas. ¿Cuál es la primera demanda? El creyente tiene una sola demanda. ¿Sabes cuál es? Me seréis testigos. Punto final. No hay otra misión para la Iglesia que testificar de Cristo, dentro de la Iglesia y fuera de la Iglesia. Porque Dios no nos ha llamado para hablar de Cristo solamente, nos ha llamado para vivir a Cristo, ¿entiendes? Escucha lo que dice Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cristo tiene que ser visible por medio de los cristianos. El apóstol Pedro dice que hay alguna mujer que por su conducta llevó a su marido a Cristo sin, ¿qué? Sin palabras. Estamos en la época del evangelio silencioso, créedmelo, al menos en España. La sociedad de hoy está harta de discursos y de promesas incumplidas y de hablar de amor como teorías. Lo que la sociedad necesita es ver a Cristo viviendo en los cristianos. Yo no sé si vosotros me estáis viendo. ¿Qué estáis viendo de mí esta mañana? A ver, me pongo aquí para que me veáis mejor. ¿Qué veis de mí? Solo dos cosas: las manos y la cabeza. Si vierais algo más sería un problema, ¿eh? De modo que cuando el Espíritu Santo te toma y te sumerge en Cristo, y tú sales al exterior de esa inmersión en Cristo, tiene que verse a Cristo. Mucho de Cristo y poco de ti. Aquí tenemos el gran concepto. Ahora, dentro del testimonio hay demandas para el marido y demandas para la mujer. ¿Cuáles son las demandas para el marido? Mira, por favor, el versículo 7. Otra vez, como es uno solo, tenemos fácil el seguirlo. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida. La primera cuestión es que tú ames a tu esposa. Y cuando vas a la carta a los Efesios, en el capítulo 5, versículo 25, lo mencioné en la reunión anterior: maridos, amad a vuestras mujeres con un amor desinteresado y de entrega. Yo no amo a mi esposa por lo que ella me da. Tengo que amarla por necesidad de amor. No sé si me estáis entendiendo. Dios no ama porque quiere amar, sino porque es amor. Es decir, Dios se extingue si no ama. ¿Me estáis entendiendo? Porque parte de la vida de Dios es amor. Dios es amor, por tanto, ama. El marido ama a la esposa por necesidad de amor, no porque necesita el ser amado, sino por necesidad de amar. ¿Me estás entendiendo? A veces tenemos conflictos en matrimonios y vienen a hablar con el pastor y decirle: tengo un problema. Ya lo sabía, hace tiempo que lo sé, pero bueno, cuéntame. Y después de que hablas con él y tal, le dices lo que hay que decirle, muchas veces te dicen: es que tú hablas muy bien porque tú no conoces a mi mujer. Quiero decirte que aunque tu mujer sea un cruce de hiena y chacal, tienes que amarla. Porque Cristo te ama a ti de esa manera. ¿Me estás siguiendo o no? Es decir, el matrimonio cristiano no es simplemente la amo mucho y tal y cual. No. Es que el mundo tiene que enterarse de una vez por todas que en tu vida se ha producido un cambio. Y que tú amas a tu esposa no por lo que hace por ti, sino porque necesitas amarla. ¿Te has dado cuenta de esto? Si no tienes esta relación, no puedes liderar. Por una razón, porque la Iglesia no necesita discursos de amor. Necesita ver cómo se ama. El marido ama a su mujer. Pero claro, cuando tú amas, el trato tiene que ser un trato
afable. Lo dice Pablo en Colosenses 3:19. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis... ¿Tú sabes lo que es ser áspero? Una lima de esas, bien gorda, con que los carpinteros afinan la madera, un limatón de esos. Eso es muchas veces el marido. Te levantas, ¿dónde está esto? ¿Dónde está aquello? ¿Cómo está aquello? No seas áspero, porque eso no es lo que Cristo hace con la iglesia. ¿O está haciéndolo? No. Por tanto, tú no puedes ser un líder de la iglesia, ejemplo para la iglesia, si no lo haces así. Porque la iglesia necesita ver en ti el amor de Cristo hacia ella. El marido tiene que ser fiel, absolutamente. Ahora, cuando tú vas a Génesis, te encuentras con algo muy interesante. ¿Cómo termina el capítulo 2 de Génesis? Y estaban Adán y su mujer Eva desnudos. Y ¿no te parece raro? ¿Qué es la vergüenza? La vergüenza es la expresión de un defecto interno o de un pecado encubierto. ¿Hay pecado? No. Entonces no puede ser eso. La figura es muy interesante. Para los hebreos, que no tienen un léxico tan grande como los griegos, el lenguaje figurado es muy importante. Los dos desnudos significa que no hay nada que pueda ocultarse el uno al otro. Hay muchas mujeres, esposas de líderes, que desconocen la vida de su marido. Claro está, hay asuntos pastorales, de intimidad pastoral, que tu esposa sabe que tú tienes que guardar en reserva porque te lo han pedido así, ¿está claro? Pero hay otras cosas que no tienen que guardarse en reservas. Muchas veces la iglesia está siendo gobernada por las mujeres y las asambleas de hermanos me van a decir, eso no es así. No, eso es así. Cuando ella es capaz de controlar y gobernar ¿a quién? A su marido. Ahora vendremos enseguida a eso. Dentro del matrimonio, fidelidad absoluta. ¿Por qué? Porque Cristo dijo, vosotros sois mis amigos porque sabéis ¿qué? Todo. Si Cristo es así con su iglesia, ¿qué vas a ser tú con tu esposa? Si eres figura, eres modelo de esto. Además tiene que haber comunión permanente. Vivid con ella sabiamente. Porque si no hay comunión con tu esposa, si tienes rota la comunión con tu esposa, tus oraciones... Bueno, ¿y qué tiene que ver la comunión con las oraciones? Yo oro a Dios y Dios me dice, pide y se te dará. ¿Sí? Sí. Pero para pedir tienes que estar en comunión con Cristo o no. Claro. Una persona que está en pecado oculto sin confesar no puede esperar ninguna relación con Dios. Tienes que confesar para restaurar la comunión. ¿Está claro? Lo entendéis todo. Estoy hablando con gente que conocéis bien doctrina y Biblia. Ahora, las oraciones se impiden cuando no hay comunión con la esposa. ¿Sabes por qué? Porque si no hay un pecado en ella o en un creyente, si en un creyente de la iglesia no hay pecado oculto sin confesar y tú lo pones fuera de comunión, estás poniendo a Cristo fuera de comunión. Porque la comunión con Cristo no se ha interrumpido por parte de ese hombre o de esa mujer. ¿Me estás siguiendo? De manera que cuando tú no tienes comunión con tu iglesia, con tu esposa, lo que estás diciendo, y no hay pecado, lo que estás diciendo es no quiero tener comunión con Cristo. ¿Por qué? Porque la comunión entre hermanos es a través de Cristo. Juan dice, nuestra comunión es verdaderamente con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Luego, yo tengo comunión contigo, no porque tú me seas muy agradable, porque estamos los dos en Cristo. Y yo no puedo interrumpir la comunión con ningún creyente nacido de nuevo si ese creyente no tiene asuntos espirituales que resolver con Cristo. ¿Me está siguiendo? Disposición al perdón. Decidme, los matrimonios espirituales, ¿discuten a veces?
Sí, no, eso ya es muy carnal, pero discuten. También Pablo y Bernabé. Pablo era muy espiritual, pero armó una muy gorda con Bernabé. Bueno, pero es así, es que el hombre espiritual a veces, el viejo hombre sale por las orejas y se manifiesta ahí. Ahora, una persona espiritual tiene disposición al perdón siempre. Te has peleado con tu mujer, malo, pero te has peleado con ella, ¿quién tiene que dar el primer paso? La esposa. Tú sales de casa y dices, aquí mando yo, cierras la puerta de golpe, te vas al trabajo, vuelves al mediodía, silencio, a tomarse una cosita antes de comer, estiradas las piernas en la silla, sin palabra ya dirá algo. Cuando tú vas al Apocalipsis encuentras una iglesia enemistada con Jesús, la Odisea. ¿Y qué dice la carta a la Odisea? He aquí, estoy a la puerta y llamo. Cristo da el primer paso en la restauración. De la misma forma, el marido con la mujer. Condescendencia entrañable, es decir, ser capaces de entenderla. A veces las mujeres son un poco difíciles de entender. ¿Sabes por qué? Porque no te metes en la chaqueta de la mujer. Os recomiendo que veáis por ahí, busquéis en YouTube, me parece que está, un vídeo sobre la cajita de los hombres. ¿No visteis eso? Es muy bueno, buenísimo. En donde dice que el cerebro de los hombres funciona, yo dije, cuadro, tenemos cajitas para todo. Y una de las cajitas que tenemos es la cajita de la nada. Cuando tú abres esa cajita, y viene tu esposa por allí y te dice, ¿qué tienes? Nada. ¿Pero qué te pasa? Nada. Eso para una mujer, eso en el cerebro de una mujer es imposible que entienda tal cosa. Ahora, frente a esa nada que tú estás ahí, tienes que reaccionar frente al todo de tu mujer y tratar de entenderla. Métete cierra tu cajita de nada y métete en su cerebro, si puedes, claro, es muy complicado. Eso es enormemente complicado, esto porque es toda una serie de conexiones ahí que mejor no toques, pero trata de entenderla, ¿entiendes? Comprende a tu esposa porque Cristo te comprende a ti. Otra cosa más, galantería y caballerosidad. Me va a decir alguien, oye, tú estás exagerando, ¿dónde encuentras eso? Veo a todas las mujeres tomando nota. Esta noche cuando lleguéis a casa, en la puerta de vuestro armario, la nota de las cosas tuyas. Bueno, voy a daros unas cuantas para ellas también, ¿eh? Ahora, cuando tú tienes galantería y caballerosidad, lo encuentras en Proverbios 31. Hay una reunión familiar. El marido, el padre invitó a los hijos y a toda la familia para comer. ¿Quién es la última persona que entra en el comedor cuando hay una reunión familiar? La madre, que siempre tiene cosas que hacer en la cocina. Y cuando esta mujer entra al comedor, el marido se pone en pie y delante de sus hijos dice, muchas mujeres hicieron el bien en la tierra, pero tú sobrepasas a todas. ¿Sabes lo que está diciéndole? Gracias por lo que tú eres y por lo que haces por mí. Hay muchos líderes que son capaces de dar gracias por ofrendas y por no sé cuántas cosas más a cualquier persona, pero no se sientan al lado de su esposa y la toman de la mano en silencio cuando no hay nadie, quiero decir, a su alrededor. Y le dicen, muchas gracias por lo que tú estás haciendo por mí. Por último, el líder cristiano tiene que tener ilusión permanente por su esposa. A medida que el tiempo pasa, la esposa se va haciendo más fea. Claro, porque tú no te ves al espejo, ¿eh? De manera que pasa el tiempo y el tiempo afecta la hermosura física, ¿sí? Sí. Pero ese tiempo tuvo que haber hecho nacer una ilusión espiritual dentro, conociendo el alma de tu esposa.
de manera que no haya nada en la tierra para ti más bello que ella. Tú tienes en la Biblia a Isaac. Ahí está dentro de en un lugar en donde alguien lo ve. Ya es viejito este hombre, ¿eh? Ya tiene hijos mayores, ya pasó. Y dice que vio cómo acariciaba a su esposa. En cierta ocasión un hombre mayor, un anciano, estaba en la consulta de un médico. Y el hombre, el viejito, el médico iba con un poco de retraso en la consulta y el viejito le llamó y dijo: oiga, tiene usted que atenderme si no me voy. Y el médico le dijo: ¿cuál es la prisa que usted tiene? Bueno, tengo mucha prisa porque tengo que ir a ver a mi esposa. Bueno, ¿y qué? ¿Dónde está su esposa? Bueno, mi esposa está en un sanatorio de un geriátrico. ¿Y qué tiene su esposa? Pues mi esposa tiene Alzheimer. ¿Y le conoce a usted su esposa? Y dice: no me conoce. Entonces, ¿cuál es la prisa? Dice: ella no me conoce a mí, pero yo la conozco a ella. Tienes que entender claramente que no puedes hablar de relación afectiva a nadie en tu iglesia si no estás sintiendo afecto por tu esposa. ¿Está claro? ¿Y cuáles son las demandas para la esposa? El apóstol Pedro habla de subordinación voluntaria. Vosotras estad sujetas. Esa palabra ahí no tiene que ver ser esclava de, sino acepta tu posición en relación con el hogar. No te olvides que tu marido es el responsable delante de Dios del hogar. ¿Está claro? Dios va a pedir cuentas a él. Por tanto, de otra manera, hazle la vida grata en todo esto y ocupa el lugar que te corresponde. Segunda demanda, amor sincero. Y es muy interesante ver que en la Iglesia Apostólica hay mujeres en ministerio de enseñanza, por lo menos para otras mujeres. Y Pablo dice a Tito que hay mujeres que enseñen a las otras más jóvenes a amar a sus maridos y a quién más, y a sus hijos. Creo que hay que repasar nuevamente el Nuevo Testamento en algunas cosas de estas. Amor sincero. Y Pedro dice aquí conducta casta y respetuosa. Una mujer joven, una chica joven, puede ser un poco alegrita. No mala, pero un poco, en fin, llamativa. Una mujer casada debe ser llamativa ¿para quién? Para su esposo. ¿Está siguiendo? El líder lleva en sí el respaldo de su mujer o el problema de su esposa. Tiene que ser de espíritu femenino y de carácter dulce. Mira lo que dice Pedro en el versículo 4. El ornato interno de corazón en un incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible. Antes dijo: mira, esposa cristiana, que tu ilusión no sean los vestidos de marca y las joyas. No los prohíbe, No está prohibiendo el uso, está prohibiendo el abuso, que es muy distinto. De manera que, y veréis por qué, pero eso que no sea tu ilusión, figurar como la más elegante de la iglesia. Ahí viene la esposa de fulano. No es esto. El objetivo tuyo es un objetivo espiritual, en un carácter dulce, afable y apacible. Lo contrario produce conflictos. Tú vas al libro de Proverbios, un especialista en mujeres se llamaba Salomón. 1000 mujeres, son muchas mujeres, De modo que de mujeres debía saber un rato largo Salomón. Y Salomón dice que es mejor, voy a empezar por otro lado, gotera continua en tiempo de lluvia y mujer rencillosa es lo mismo. Los mendocinos, no sé si sabéis mucho de lluvia, los gallegos un rato largo. Nuestro hermano Alejandro, que estuvo en España mucho tiempo, sabe que en pleno verano puede llover mucho en Galicia, ¿verdad? Claro. Entonces yo vivía
Cuando antes de empezar el curso, yo pasaba los primeros días de otoño casi siempre en casa de los abuelos. Mis abuelos vivían en el campo. Y aquello era fantástico para mí, el campo y los abuelos, mejor los abuelos que el campo, pero yo en el campo era feliz. Y venía el día de lluvia, el primer día de lluvia. Estábamos cenando. Y de pronto la abuela decía, un momento, y se oía, tac, tac. Y le decía al abuelo, se llamaba Severiano, ella le llamaba Severo, le decía, Severo, una gotera. Y el abuelo ponía cara de pocos amigos y se levantaba de la mesa y buscaba una tina de zinc y subía al fallado y buscaba la gotera y ponía la tina debajo de la gotera y ya no se sentía tac, tac, se sentía toc, 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 toc. De manera que la abuela no dormía en toda la noche, yo sí, pero la abuela no, y a la mañana siguiente le decía, si no arreglas la gotera, no comes. La gotera continua es esa mujer que en casa está permanentemente picando al marido. Dale que te pego, venga, 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 venga. Hablando de este y del otro y de la familia y de la iglesia y de la venga. Oh. Y claro, Salomón llega un momento que dice, el marido se harta y se va ¿a dónde? Pues mira lo que dice en Proverbios 19:27. Dice, es mejor vivir en el tejado que con mujer rencillosa en casa amplia. Se va al tejado de la casa. Pero él no contaba con algo. Y es que la mujer gritaba tanto que en el tejado seguía oyendo. Y entonces tomó otra decisión más solemne, capítulo 27. Es mejor vivir en tierra desierta. La mujer puede ser una impresionante bendición o un tormento continuado. Hay congregaciones muy ortodoxas, muy sanas en doctrina, que están siendo gobernadas por la mujer del pastor. Reunión de líderes. Imagínate una iglesia en donde, no voy a poner nombres, porque siempre que pongo un nombre alguien piensa que conozco a alguien, no es así. Uno genérico, José, él, Josefa, ella. De manera que José es miembro del consejo de la iglesia, pastor líder en la iglesia, reunión de consejo. Llega, como siempre, a las tantas de la madrugada. Y su esposa le pregunta, ¿qué tal la reunión? Muy bien. ¿De qué tratasteis? Este es un asunto nuestro. Lunes. Martes, ¿de qué tratasteis? Miércoles, ¿qué es lo que tratasteis? De manera que el jueves, don José le dice, hemos hablado de esto y de esto y de esto. ¿Y de esto qué acordasteis? Pues acordamos esto. Ah, no. Eso no. De modo que don José llega el domingo a la reunión y le dice a sus colegas de consejo, el Espíritu me dijo que tenemos que cambiar. El espíritu de doña Josefa, que no da un himno en la iglesia, ni ora en la iglesia, ni hace nada en la iglesia, pero gobierna la iglesia. Este es el asunto. De manera que la mujer puede ser una enorme bendición para el marido, cuando es además una distinción personal para él. Dice que la mujer de Proverbios, el marido era reconocido en la puerta de la ciudad, no porque fuese don fulano, porque era su esposa, le estaba llevando una ropa, correctamente bien, y ella respaldaba al marido, ¿entiendes? Hay muchos líderes que han fracasado por la conducta de su mujer. Algo más, una cosa más. La mujer debe ser elegante. Aquí sí que ya no está en la Biblia, porque aquí dice que no, que vuestro atavío no sea vestido lujoso. Entonces eso de elegancia no está en la Biblia. Sí que está en la Biblia. Dos ejemplos. En la carta a los Proverbios dice que la mujer virtuosa se viste de lino fino. Bueno, no quiero decirte con esto que te gastes la paga del mes en comprarte un vestido de marca. Lo que tienes que estar es bien vestida. O sea, no elegante, yo estoy buscando otra palabra. Digna, con dignidad, vestidos dignos. Además,
Si la mujer es la figura de la Iglesia, ¿cuál es el proyecto de Cristo para la Iglesia? Presentarse a sí mismo una esposa que no tenga mancha ni arruga. La mancha tiene que ver con el vestido, la arruga con el rostro. No es un vestido mal planchado, es una frente sin arrugas. Esto lo vamos a tener en la presencia del Señor solo, porque naturalmente el tiempo no va a correr para nosotros, cuerpos transformados. Pero lo que quiero deciros es que la mujer debe estar atractiva para su marido. Imagínate, cuando tú buscas novia, has encontrado la mujer más linda de la tierra. Muy bien. Y esa mujer, tú vas a verla y cada día vestida de una forma distinta. Y de pronto te casas y la ves entrar por la puerta de la iglesia y dices, esto es lo más lindo de la tierra. Y después te vas de viaje de luna de miel, el viaje de los viajes. Y luego vienes a la realidad. Y llegas a tu casa y le dices a tu esposa, me voy corriendo, cariño mío, vendré prontito, muy pronto, cuanto salga, vengo corriendo, hasta luego, chao. Y te vas. Y llegas a las 5 de la tarde. Vives en un tercer piso. Como el ascensor va lento, te sube las escaleras de 2 en 2. Y llegas a la puerta, y la puerta se abre. Y tú dices, perdone usted, y sigues corriendo para arriba. Y te dicen, es aquí. Y bajas. Y te encuentras una mujer con una bata de cuadros marrones y una blusa azul que no pega nada con eso, y unas zapatillas así todas, y la cabeza llena de rulos. Y tú dices, ay, Señor. Para mantener la ilusión del marido, la mujer tiene que ser elegante. Porque eso es símbolo, testimonio visible ¿de qué? De la Iglesia. Ahora, un asunto más y voy terminando. ¿Y la familia qué? Bueno, llamo vuestra atención a un pasaje del Antiguo Testamento. Leo 2 o 3 versículos del capítulo 18 del libro del Éxodo. El pueblo de Israel salió, están por el desierto, ya han avanzado, llegaron al pie del monte, etcétera, 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 largas andaduras, Y de pronto dijo a Moisés, Jetro, versículo 6, yo, tu suegro, Jetro, vengo a ti con tu mujer y con tus 2 hijos con ella. ¿Sabe lo que le está diciendo a Moisés? Tú te has olvidado de la familia, amigo. Mucho pueblo, mucho desierto, mucha cosa, pero ¿y tu mujer y tus hijos qué? Es verdad. Bueno, pues aquí los tienes. Aquí los tienes para que te hagas cargo de ellos. Pero no tengo tiempo. ¿Por qué no tienes tiempo? Mira, versículo 13. Aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Claro, ¿cómo va a tener tiempo para la familia? Y su suegro que lo ve dice, ¿qué estás haciendo? Tú no aguantas este ritmo. Por tanto, lo que tienes que hacer es delegar. ¿Sabe lo que significa? No hay un líder conforme a la Biblia que no prepara ya a otros para ser líder. El líder que no prepara tiene 2 problemas. Uno, problema personal, no quiere que otro ocupe su lugar. 2, falta de visión. De manera que cuando el líder mayor muere, ¿quién queda? Comienza la guerra de sucesión. Los líderes tienen que estar preparando a otros en Biblia, en ejemplo y demás. Será el último tema, Dios mediante, de la tarde. Había dejado a su familia, estaba trabajando con exceso,
quiero hacer una advertencia solemne en el nombre del Señor a los líderes presentes aquí, a quienes respeto y amo profundamente. Sois ejemplo en mi vida porque sois líderes de la Iglesia de Cristo, ¿entendéis? Cualquiera que habla mal de un líder está hablando mal del Señor. Y eso es muy serio. Yo quiero que sepáis que os hablo con todo afecto esta mañana. Pero quiero deciros que el trabajo en exceso no es espiritualidad, es carne. Quiero decirte que Dios no te ha llamado para matarte, te ha llamado para que le sirvas. Pero es que estoy solo, busca gente, prepara gente. Estás solo porque quieres estar solo. No puedes dedicar tiempo. El activismo es pecado, ¿eh? Todos los ismos y los istos son malos. Paternal es bueno, paternalista, malo. Actividad, bueno, activismo, malo. Y hay muchos líderes que creen que la única forma de ganarse el aplauso de la Iglesia es que de mañana a noche están haciendo cosas y más cosas y más cosas. Y meten a la Iglesia en un berenjenal de activismo que ni ellos ni la Iglesia pueden soportar y que no va a ningún sitio. Yo recuerdo mis tiempos de niño. Yo soy la quinta generación de evangélicos, de modo que conozco de evangélicos todo lo que tú puedas imaginarte. No había día festivo en mis tiempos que no estuviese lleno de ¿qué? De reuniones. Día festivo. Yo decía, wow, qué día para ir a jugar al fútbol. Por la mañana a las 10 en la iglesia. A las 4:30 en la iglesia, a las 6 en la iglesia, y después por la noche una hora amena, que yo no sé quién había inventado el nombre de hora amena, era lo menos ameno de todas las horas amenas. Y ahí estábamos permanentemente, ¿hasta qué? Hasta que quedabas saturado. Luego iglesias con proyectos, pero que no tienen plan para ejecutarlos. Evangelismo, no sé qué más, música y tal, y esto y lo otro, 200 cosas que lo que hacen es ahogar a la congregación, pero que no van a ningún lado. Aquí tienes a un hombre de mañana a noche ocupado, muriéndose de tensión, incluso tensión médica, porque la actividad es buena conforme a Dios. El activismo es malo. Y Jesús dijo a los suyos, venid a un lugar aparte y descansad un poco. El problema de una enfermedad grave en las iglesias que tiene líderes flacos espiritualmente y mal formados se llama cultismo. ¿Sabéis lo que es cultismo? Culto permanente. No hay otra cosa más que culto. Deja que los padres vayan a jugar al campo con los hijos el domingo por la tarde o por la mañana, me da igual. Deja que los jóvenes tengan sus actividades y tú, cuando la iglesia se reúne, dale alimento. Esto es lo que necesitan. Y dale un alimento que puedan estar rumiando, en el mejor sentido de la palabra, a lo largo de toda la semana. Y no te olvides que cuando la iglesia se congregue delante de ti, no es tuya la iglesia, es del Señor. Y no te olvides que el rebaño de Dios hoy necesita ser alentado mucho más que reprendido. Y no te olvides que si no generas aliento, no generarás nunca dinámica de funcionamiento. Cuando tú reprendes a la iglesia, lo que haces es generar caparazones duros. Cuando alientas, derrites el caparazón porque quedan cautivados por el amor. Mira lo que dice la Escritura. El amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió para que los que viven no vivan. ¿Quién constriñe a esos? El amor de Cristo. Cuando la gracia desaparece del púlpito, la ley viene. Cuando la misericordia no está, viene la corrección con vara. Cuando la vara no es para pegar a la iglesia, es para ahuyentar los lobos que vienen a devorar el rebaño. Hermanos, tenemos que reflexionar profundamente, y voy a terminar ya, aprendiendo a delegar. ¿Estás delegando? Me costó mucho delegar.
Yo fui demasiado perfeccionista antes de estar en la obra del Señor. Fui demasiado perfeccionista. De manera que un día, estando en la empresa, le digo a la secretaria, quiero que me hagas esto así, 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 así. Y ella se puso a trabajar y a los 10 minutos yo salí de mi despacho y fui a ver lo que estaba haciendo. Y ella se volvió y me dijo, ¿quiere hacerlo usted? Naturalmente, delegar para poder funcionar. Responsabilidad. Pablo dice, grande es este misterio del matrimonio, pero yo lo digo de Cristo y de la Iglesia. ¿Vas a orar hoy? Levanta manos limpias, sin ira ni contienda. Y pregunta a Dios si el trato con tu esposa o el trato con tu marido te permite ejercer la oración. Yo pido a Dios que por su Espíritu toque mi vida y toque la vuestra, para que seamos líderes conforme al programa y al propósito de Dios.